A los amigos que están con nosotros en esta hora, nuestra amiga Suri, bienvenida en nombre del Señor. Bienvenida nuestra hermana Alberto que está con nosotros, bienvenida. En esta tarde, ya días no le veíamos por acá a nuestro hermano, nos alegramos de verles nuevamente. Incluso ayer, hermanos, con nuestro hermano Tinito veníamos recordándole de nuestro hermano Alberto, ya días no le veíamos, pero qué bueno, me alegro de verle en esta hora, en esta tarde, hermanos, nos gozamos en esta hora. Gloria a Dios. En esta tarde, hermanos, después de saludarle, vamos a dejar con nosotros a nuestro hermano Henry en la palabra del Señor. Pongamos atención, hermanos, a la palabra y estemos atentos a ella en esta preciosa hora, que sea Dios hablando a nuestra vida. Mi hermano con nosotros en esta preciosa hora. Gloria a Dios. Hay poder en el nombre de Jesús en esta tarde. Gloria a Dios. Así nuestro hermano con nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos, que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga más. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Damos gracias a Dios, iglesia, por la oportunidad que el Señor nos permite en esta hora de poder estar en su casa para poder alabar y bendecir el nombre del Señor. Sean todos bienvenidos, sean bienvenidos a la visita, los amigos que nos visitan, que el Señor les bendiga. Doy gracias a Dios, iglesia, primeramente por la oportunidad que el Señor me permite en esta hora de poder ser el portador de la palabra, siendo inmerecedor, iglesia, como dice la palabra, que solamente somos siervos inútiles, ¿verdad? Eso el Señor nos recalca, iglesia, para que no nos creamos, ¿verdad? Que solamente somos siervos inútiles, poderoso Dios. Doy gracias también al pastor, ¿verdad?, que me ha cedido este privilegio, que el Señor le bendiga. Y así, iglesia, les voy a invitar que se pongan sobre sus pies. Poderoso Jesús, aleluya. Y quiero que busquemos, iglesia, el libro del profeta Jeremías, su capítulo 36, del 1 al 31. Para poder entender, iglesia, vamos a leer bastante para que es lo que el Señor nos va a hablar en esta hora. Jeremías 36, versículo 1 al 31. Cuando todos lo tengan me dicen un amén. Poderoso Jesús. Vamos a esperar que algunos hermanos lo encuentren. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso Jesús. Jeremías 36, del 1 al 31. ¿Todos lo tienen, hermanos? Amén. Y la palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Y dice: aconteció en el 4.º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde el día de Josías hasta hoy. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles y se arrepienta cada uno de su mal camino. Yo perdonaré su maldad y su pecado. Y llamó Jeremías a Baruch, hijo de Neerías, y escribió Baruch de boca de Jeremías un rollo de libro de todas las palabras que Jehová le había hablado. Después mandó Jeremías a Baruch diciendo: a mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. Entra tú pues y lee de este rollo que escribiste de mi boca las palabras que Jehová a los oídos del pueblo en la casa de Jehová el día del ayuno, y la leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Quizás llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. Y Baruch, hijo de Neerías, hizo conforme a todas las cosas que le mandó Jeremías profeta, leyendo en el libro las palabras de Jehová en la casa de Jehová. Aconteció en el año 5.º de Joacim, rey, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes 9, que promulgaron ayuno
en la presencia de Jehová a todo el pueblo de Jerusalén y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén. Y Baruch leyó en el libro las palabras de Jeremías y en la casa de Jehová, en el aposento de Gemarías, hijo de Safán, escriba, en el atrio de arriba, a la entrada de la puerta novena de la casa de Jehová, a oídos del pueblo. Y Micaías, hijo de Gemarías, hijo de Safán, habiendo oído del libro todas las palabras de Jehová, descendió a la casa del rey, al aposento del secretario, y he aquí que todos los príncipes estaban allí sentados. Es Elisama, secretario de Laía, hijo de Semaías, el Natán, hijo de Acabor, Gemarías, hijo de Safán, Sedequías, hijo de Ananías, y todos los príncipes. Y les contó Micaías todas las palabras que había oído cuando Baruch leyó el libro a oídos del pueblo. Entonces enviaron todos los príncipes a Jehudí, hijo de Netaías, hijo de Selamías, hijo de Cusi, para que dijese a Baruch, toma el rollo el que leíste a oídos del pueblo y ven. Y Baruch, hijo de Neerías, tomó el rollo en su mano y vino a ellos. Y le dijeron, siéntate ahora y léelo a nosotros. Y él se lo leyó, Baruch. Cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero y dijeron a Baruch, sin duda contaremos al rey todas estas palabras. Preguntaron luego a Baruch diciendo, cuéntanos ahora cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras. Y Baruch le dijo, él me dictaba de su boca todas estas palabras y yo escribía con tinta en el libro. Entonces dijeron los príncipes a Baruch, ve y escóndete tú y Jeremías, y nadie sepa dónde estáis. Y entraron en donde estaba el rey al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama, secretario, y contaron a oídos del rey todas estas palabras. Y envió el rey a Jehudí que tomase el rollo, el cual tomó del aposento de Elisama, secretario, y leyó en él Jehudí a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes noveno, y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego en que el brasero había. Y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Aunque Elatán y de Laía, Gemarías, rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no lo quiso oír. También mandó el rey a Jeremías, a Jeramé, hijo de Amalek, y Seraías, hijo de Azriel, y Selamías, hijo de Abdeel, para que prendiesen a Baruch, el escribiente, y al profeta Jeremías, pero Jehová los escondió. Y vino palabra de Jehová a Jeremías después que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruch había escrito de boca de Jeremías, diciendo, vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Y dirás a Joacim, rey de Judá, así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo diciendo, porque escribiste en él diciendo, de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no quede en ella ni hombre ni animales. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá, no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche, y castigaré su maldad en él y en su descendencia y en sus siervos, y traeré sobre ellos, sobre los moradores de Jerusalén y sobre los varones de Judá, todo el mal que les he anunciado y no escucharon. Gloria a Dios. Hasta ahí, iglesia. Oremos, iglesia, que sea el Señor tomando el control en esta hora.
Padre y buen Dios que estás en los cielos, poderoso Rey de gloria, en esta hora, Padre Santo, yo me deposito delante de tu presencia, Rey amado, Padre, pidiéndole, Señor, que sea usted hablándonos a cada uno de nosotros, Espíritu Santo de Dios, Padre, que no sea yo, poderoso Dios, hablando en mi propia carne, poderoso Dios, sino que tu Espíritu Santo, Padre de gloria, sea hablando a cada uno de nosotros, principalmente a mi vida, Señor eterno, poderoso Dios, Padre de la gloria, que sea usted, Dios amado, dando el entendimiento, el discernimiento para poder desglosar esta palabra, Señor eterno, Padre, y todo plan del diablo, Señor, que se quiera levantar en esta hora, Padre, es reprendido y echado fuera en el nombre de Jesús, Padre de la gloria. Reprendemos al hombre fuerte, poderoso Dios, que se quiera oponer a esta palabra, Señor eterno. Hay poder en Jesús de Nazaret, poderoso Dios, aleluya. Espíritu Santo, toda legión, Padre de la gloria, todo oponente a tu palabra, Señor, sea usted sujetando, Señor, esos poderes, Padre amado, Señor, del enemigo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, poderoso Dios, Padre. Y yo te daré la honra y la gloria, Señor eterno, Padre, porque solamente tú te la mereces, Espíritu Santo de Dios. Ayúdame, Señor amado, porque reconozco que sin tu ayuda yo no soy nada, Señor eterno, Padre. Mi vida depende de ti, Señor eterno, Padre. Ayúdame, Señor, en esta hora a no agregarle ni quitarle, Padre, sino a predicar tu palabra tal y como está escrita, le guste o no le guste, Padre amado, a tu pueblo, Señor amado, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pido, Dios Todopoderoso, Padre. Ayúdame, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Poderoso Dios, aleluya, gloria a Dios. Puede sentarse, iglesia del Señor. Damos gracias a Dios, iglesia, porque Dios es un Dios maravilloso, un Dios poderoso, iglesia, que Él nos permite en su misericordia estar aquí reunidos. Y como tema, iglesia, vemos que es un poco largo, iglesia, pero vamos a tratar de ir explicando poco a poco para que entendamos a qué se refiere todo esto que hemos leído. Pero como tema, iglesia, de esta lectura que hemos leído, consecuencias de rechazar la palabra de Dios. Vemos, iglesia, que desde tiempos antiguos el Señor ha tenido pleito con la humanidad. Porque Dios, iglesia, Él ha establecido estatutos, mandamientos, decretos, ordenanzas al ser humano, que el ser humano tiene que cumplir tal y como está escrita. Pero muchas veces, iglesia, nosotros como seres humanos tratamos de hacer lo que a nosotros nos conviene o lo que nosotros pensamos que está bien. Y muchas veces no nos dejamos guiar por la palabra del Señor, lo que el Señor nos dice que tenemos que hacer. La palabra del Señor nos habla, iglesia, de Jeremías, poderoso Jesús, que dice la palabra que desde una temprana edad el Señor llamó a Jeremías como profeta, haciéndole ver toda la maldad y el pecado que Judá e Israel estaban haciendo delante del Señor, el cual era uno de los principales, la idolatría, iglesia, que ellos estaban realizando delante del Señor, y otros pecados más que Judá e Israel estaban cometiendo delante del Señor. Desde tiempos antes de que existiera el profeta Jeremías, Dios había levantado al profeta Isaías, porque Dios ya venía con este pleito con el pueblo de Judá y de Israel, porque este pueblo no quería obedecer la palabra de Dios. Y vemos que en estos tiempos, iglesia, nosotros no somos la excepción también. Muchas veces nosotros decimos que el pueblo de Israel, el pueblo de Judá era muy rebelde, pero muchas veces tampoco usted y yo nos escudriñamos como realmente, si verdaderamente estamos obedeciendo la palabra del Señor. Dice la Biblia que Dios levanta a Jeremías desde una temprana edad. Le mostraba, le revelaba todo a que hablara, pero aquel joven decía, Señor, pero si soy un joven. No digas que eres un joven, le decía el Señor, sino habla lo que yo te dé. Entonces Dios levanta a este profeta Jeremías, ¿verdad? Quiero que busque, iglesia, Jeremías 1 para que entendamos. Gloria a Dios, aleluya. Jeremías 1 dice: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcía, de los sacerdotes que estuvieron en Anot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Joasías, hijo de Amón, rey de Judá, en los años 13 de su reinado. Le vino también en esos días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá,
hasta que el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta en cautividad de Jerusalén en el mes 5. Vemos, iglesia, que para que entendamos, tanto como Israel y Judá eran dos diferentes pueblos, que anteriormente había sido uno solo, ¿verdad? Pero vemos que Satanás se levanta y hace división entre el pueblo de Israel y el pueblo de Judá. En este caso Dios estaba tratando con ambos pueblos, pero mayormente con el pueblo de Judá. Dice la Biblia que en los tiempos de Jeremías tuvo un periodo con 3 reyes. El primer rey era, dice la palabra, poderoso Dios, aleluya. El primer rey dice que era el rey Joasías. Y después el segundo rey era el rey poderoso Dios Joacim. Y el tercer rey era el rey Sedequías. Y ninguno de estos 3 reyes quiso escuchar la palabra del Señor. Primero empieza en el ministerio, ¿verdad? Jeremías, Dios lo levanta, ¿verdad? A hablarle a aquel primer rey. Pero en el capítulo que leímos, iglesia, Dios estaba tratando con el rey Joacim, el segundo rey de Judá. Que vemos que este rey perverso, iglesia, no había querido oír la palabra del Señor. Y vemos, iglesia, que durante el ministerio profético de Jeremías tiene la difícil tarea de pregonar el mensaje al pueblo de Judá, que se había apartado de Dios y habían abandonado las leyes y mandamientos de Dios, lo cual le toca empezar primeramente contra el rey de Judá, los falsos profetas y los ministros de Judá. Porque tanto, iglesia, como el rey, los profetas, los sacerdotes estaban mal delante del Señor. Es que déjeme decirle, iglesia, que no es por título que usted y yo ya somos salvos. Podemos tener títulos, iglesia, pero si estamos mal delante de Dios, de nada nos sirve. Podrá ser pastor, ministro, evangelista, salmista, lo que sea, líder. Pero si no está obedeciendo la palabra del Señor, si no estamos obedeciendo la palabra del Señor, ese título sale sobrando, iglesia. Y ese era el caso, iglesia. Imagínense que aún los mismos sacerdotes, habían falsos profetas que profetizaban mentira, iglesia. Y solo Jeremías era aquel único varón que profetizaba lo que Dios le mandaba. Y eso era lo que le molestaba a este rey, iglesia, escuchar la verdad, ¿verdad? Así como muchas veces a nosotros nos molesta, iglesia, que el Señor nos diga nuestras verdades. Es que en estos tiempos, iglesia, hay un pueblo, iglesia, que solamente espera que Dios le hable a favor de él. Puede estar pasando lo que esté pasando, puede estar en pecado, puede estar lo que está haciendo, pero quiere que Dios le hable, no conforme la mala vida que está viviendo, sino conforme a lo que usted y yo queremos. Y ese es uno de los graves problemas, iglesia, que como iglesia estamos atravesando. No queremos que Dios nos exhorte. No queremos que Dios nos hable, iglesia. Rechazamos la palabra del Señor, iglesia. Apoyamos a aquellos que nos hablan palabras halagueñas y no nos hablan del pecado. Pero aquel que habla la palabra del Señor lo desechamos y decimos: aquel Señor está en la carne, Padre. No, Señor, se está hablando en la carne, Señor, pero aquel que viene hablándole: mira, hermano, no te preocupes, si sigues así con ese adulterio, con esa mentira, con esa hipocresía, con esa fornicación, vas para el cielo. No, hermano, usted puede seguir odiando a su hermano que tiene ahí a la par, pero usted va para el cielo. Eso es lo que muchas veces usted y yo queremos escuchar, iglesia. Y decimos: ese sí está hablando palabra de Dios, porque no me está exhortando a mi pecado, no me está hablando conforme a lo que yo ando haciendo. Pero cuando Dios pone en cualquier predicador, iglesia, que Dios hable, que Dios exhorte, no nos gusta. Y este era el caso de este rey, iglesia, y de todo el pueblo en general que estaba atravesando en los tiempos de Jeremías. Ahora bien, iglesia, ¿quién era este rey Joacim? Quiero que busque, iglesia, poderoso Jesús, aleluya. Bendito sea el Señor. Poderoso Jesús. Quiero que busque Segunda de Crónicas. Bendito sea el Señor, poderoso Jesús, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Oiga lo que dice Segunda de Crónicas 36, capítulo 36, versículo 5.
Segunda de Crónica, dice: cuando comenzó a reinar Joacim era de 28 años y reinó 11 años en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Este es el rey que estamos leyendo, iglesia. Joacim era el rey de Judá en esos entonces, cuando Jeremías estaba profetizando. Este rey, dice la Biblia, que hizo lo malo delante del Señor. No quiso oír la palabra del Señor. Y vemos, iglesia, que dice la palabra del Señor que Dios levanta a Jeremías como profeta y que a la misma vez le pone un ayudante llamado Baruch. Este ayudante se encargaba, iglesia, de escribir todo lo que Jeremías, lo que el Señor le decía a Jeremías que tenía que hablar. Este hombre se encargaba de escribir. Por ejemplo, Jeremías estaba hablando, ¿verdad? Y aquel hombre estaba escribiendo. Era el escriba de Jeremías, Baruch. Y Dios le dice al profeta Jeremías que agarre un rollo, ¿verdad? Un rollo de papel, un papiro o algo en esos entonces, y que escribiera todo lo que el Señor le iba a decir. Viene el Señor, viene Jeremías, agarra aquel papel, ¿verdad? Aquel rollo, y empieza a Jeremías a hablar la palabra, y Baruch empieza a escribir. Y no eran palabras buenas, iglesia, porque dice la Biblia: toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te habló contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Joacías hasta hoy. Oiga bien, desde otro rey antiguo el Señor venía tratando con este pueblo, pero este pueblo no quería oír la voz de Dios. Y le dice: quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepientan cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Y dice: y llamó Jeremías a Baruch, hijo de Neerías, y escribió Baruch de boca de Jeremías un rollo de libro, todas las palabras que Jehová le había hablado. Dice la palabra, iglesia, que en esos entonces habían decretado de programar un ayuno. Todos los príncipes, sacerdotes, ministros del rey. Dios le dice a Jeremías que allí era la oportunidad en el cual Baruch tenía que leer aquellas palabras, aquellas sentencias que el Señor le mandaba primeramente al rey y a todo el pueblo en general si no se arrepentían. Entonces dice que a Jeremías le era prohibido entrar al templo, porque ya Jeremías ya lo traían en corto, iglesia, porque tanto como los ministros, sacerdotes, que Jeremías fue azotado, fue encarcelado, iglesia, porque no le gustaba la forma que el Señor le ponía palabras. Y eso es lo que está pasando en estos tiempos, iglesia, con el pueblo del Señor, que solo queremos, iglesia, que nos endulcen, ¿verdad? Y nos atoleden el pecado y todo está bien. Gloria a Dios, aleluya. No te preocupes, hermano, si tú estás así no hay problema, tú vas para el cielo, Dios es amor. Dios solamente ve el corazón. Eso es lo que muchos cristianos de estos tiempos, iglesia, espera que Dios les hable. Pero no queremos, no quieren recibir la corrección de parte del Señor. Imagínense, iglesia, que con tan solo que el Señor nos hable, iglesia, sobre el orden en su casa nos molestamos. Nos molestamos, iglesia. Imagínense que es algo mínimo que el Señor nos pide, que seamos reverentes en su casa. Pero no queremos escuchar. Y después nos preguntamos: Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué ha pasado lo otro? Pero muchas veces no nos analizamos o no ponemos a analizar qué estamos haciendo, el porqué de las cosas malas que están pasando a nuestro alrededor. Porque Dios sabe, iglesia, que cuando una persona no quiere oír la palabra del Señor, el Señor primeramente donde empieza a tocar es en lo material, iglesia. Ok, dice Dios. No querés obedecer, pensás que no soy yo el que estoy hablando, ok. Trata con sus finanzas, su trabajo o lo material, iglesia. Y después decimos: Señor, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué lo otro? Señor, ¿por qué esta enfermedad? Señor, ¿por qué esto y por qué lo otro? Pero muchas veces no nos podemos escudriñar, iglesia. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque por mí ha pasado.
Hasta cuando usted y yo no reconocemos nuestra maldad, nuestro pecado, nuestra rebeldía, iglesia, Dios no puede obrar. Podemos estar en la iglesia 24/7, iglesia, pero si no reconocemos nuestro pecado y no obedecemos la palabra del Señor, dice la palabra que de nada nos sirve. En el Salmo 119 dice: reprendiste a los soberbios, a los malditos, dice, que se desvían de tus mandamientos. Suena fuerte, ¿verdad, iglesia? Reprendiste a los soberbios, dice. ¿Y sabe usted, iglesia, que en estos tiempos hay soberbia en las iglesias? ¿Sabe qué, iglesia? En estos tiempos no es tanta la rebelión de los que están sentados, sino de aquellos que tienen un cargo, un ministerio, iglesia, porque se creen superiores a los demás y dicen: ¿cómo es posible que este se atreva a hablarme así? Si yo soy el líder, yo soy esto, yo soy lo otro. Así pasaba en estos tiempos, iglesia, tanto como falsos profetas, el rey, ministros, sacerdotes, levitas, no querían escuchar la palabra del Señor. Y así está pasando en las iglesias en estos tiempos, iglesia. Oh, no, es que yo soy el que tiene el ministerio, yo soy el que predica, yo soy el que canto. Pero cuando viene la corrección de parte del Señor, iglesia, muchas veces nos molestamos. ¿Y sabe qué hacemos muchas veces? Oh, como este me corrigió, como este me exhortó, cuando toque mi turno va a haber este. Y muchas veces decimos que no tenemos que predicar en la carne. Muchas veces, iglesia, como predicadores estamos en un contraste. Tú me tiraste, yo te tiro. Tú me tiraste, yo te tiro. Porque no me gustó como tú predicaste. Ahora vas a ver cuando sea mi turno. Así estamos, iglesia. Así estamos como predicadores. Entonces dice la palabra que se presenta Baruc. Ese día de ese ayuno, dice la palabra, que estaban reunidos ministros, príncipes. Aquí menciona todos los nombres de estos personajes. En el cual dice que estaba poderoso Jesús, aleluya. Un hombre llamado Micaías, que este recibe a Baruc. Y le deja, ¿verdad?, que este hombre lea aquellas palabras, iglesia, aquel decreto que Dios había mandado al pueblo de Judá. Dice que cuando escucharon la palabra que Baruc había leído de aquel rollo, todos se quedaron asombrados, porque era serio, iglesia, lo que Dios estaba planeando hacer contra aquel pueblo. Y dice que estos ministros, líderes, dijeron: es necesario que el rey escuche también estas palabras. Es necesario que Baruc le declare estas palabras a este rey. Pero también dice que prefirieron mejor que Baruc se escondiera con Jeremías, pero que dejara aquel rollo, ¿verdad?, en un aposento, y que un hombre llamado Jehudí leyera delante del rey las palabras del Señor. Y vemos, iglesia, que este rey no quería escuchar la voz de Dios. Quiero que busque, iglesia, Jeremías 6:13. Vamos a ver, iglesia, cuál era la rebelión de este pueblo. Oiga, tanto era la maldad, la rebelión de este pueblo, iglesia. Jeremías 6:13. Oiga cómo dice, tan terrible que estaba este pueblo, iglesia. Dice: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, y no hay paz. Es lo que muchas veces como cristianos, ¿verdad?, queremos que el Señor nos hable. No te preocupes, así como estás bien, vas para el cielo. Así estaban estos falsos profetas, que dice que desde el más pequeño hasta el más grande, inclusive hasta el sacerdote, el profeta, se había corrompido.
Y así hay ministerios también en estos tiempos, iglesia, que se han corrompido, han vendido la verdad por la mentira. ¿Y sabe por qué lo han hecho? Poderoso Dios, por agradar a aquel hombre, aquel que está más cercano a él. Dice, no, es que si yo le hablo así, este se me va a ir o aquella se me va a ir y no puedo decirle la verdad. Oh no, es que este ha sido mi amigo desde la infancia y si yo le exhorto, le amonesto, se va a ir. Dice la palabra del Señor, iglesia, que si usted y yo queremos agradar a los hombres, entonces no somos siervos del Señor. Que es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. Déjeme decirle, iglesia, si aquel que pregona la palabra del Señor realmente tuviera amor, iglesia, por las almas, que declarara, predicara la palabra tal y como está escrita. Es que en estos tiempos, iglesia, no hay amigos, no hay familiares, no hay padres, no hay madre, no hay esposa, no hay esposo. La palabra va directo, iglesia, como oh no, es que esta es mi esposa, le va a molestar si yo hablo así. Este es mi esposo, este es mi hijo, este es mi madre, mi padre. No, este es mi amigo y si yo hablo así se va a ir. Y sigue diciendo, iglesia, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Es una pregunta que Dios le hace a este pueblo. Ciertamente no. No se han avergonzado ni aún saben tener vergüenza. Gloria a Dios. Sabe que Dios a este pueblo también lo trata de prostituta. Amén. Gloria a Dios. Así lo trata al pueblo de Judá. Amén. Gloria a Dios. Y le dice que las naciones vecinas, a pesar de que ellos eran dioses muertos a los que ellos servían, le eran fiel y no se apartaban de ellos. Pero yo les dice el Señor que soy vuestro Dios verdadero, os apartáis de mí. Y le sigue diciendo, por tanto caerán entre los que caigan, todos los castigan. Con todos los castigué, caerán, dice Jehová. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero muchas veces no queremos hallar descanso para vuestras almas, iglesia, rechazando la palabra del Señor. Y le pedimos al Señor, Señor, dame paz, Señor, dame paz, Señor. Aquí la Biblia dice que si no aceptamos la palabra no vamos a tener paz, iglesia. No vamos a tener descanso para vuestras almas. Y sigue diciendo, mas dijeron, no andaremos, pues también sobre vosotros atalayas que dicen, escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Oigan bien, hasta los atalayas, iglesia. Y usted sabe quién es el atalaya, ¿verdad? Aquel que pregona, aquel que avisa del peligro del pecado. Pero aún en esos tiempos, iglesia, hasta el atalaya no quería oír la voz de Dios. Y era el que pregonaba la palabra del Señor. Y así estamos en estos tiempos también, iglesia. Busque, iglesia, Jeremías 2:19. Dice, tu maldad te castigará y tu rebeldía te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice Jehová de los ejércitos. Cuán amargo, dice la palabra, es, iglesia, no obedecer al Señor. Lo que Dios le pedía a este pueblo, iglesia, primeramente, que dejara la idolatría, que dejara de servir a aquellos dioses paganos, aquellos dioses de aquellas naciones vecinas. Dice también que ahí existía la avaricia, el robo, el adulterio, la fornicación. Dice que aquel pueblo se iba debajo de todo árbol frondoso a adorar a aquellos dioses paganos. Dice que no había justicia entre el otro hermano y el otro hermano.
Si aquel le prestaba algo, aquel le cobraba el doble del interés. Mira, te presto $50, pero me vas a dar 100, o sea, más del doble. Imagínense, iglesia. Así estaba este pueblo. Y a ellos también no les importaba, dice, derramar sangre inocente, iglesia. Y ellos, conociendo que era pecado matar, el rey se había pervertido, iglesia. Aún los que ministraban el altar del Señor se habían pervertido. Poderoso Jesús, aleluya. Busque Jeremías, iglesia, 23-29. Oiga lo que dice la palabra del Señor, iglesia. 23-29. Dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Es una pregunta que el Señor nos hace, iglesia. Así es la palabra del Señor, iglesia. Como martillo, dice, que quebranta la piedra. Y volviendo al tema que leímos, iglesia, dice entonces, busque el capítulo 36, versículo 22. Oiga lo que dice. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes 9, y había un brasero ardiendo delante de él. O sea, como un brasero es que había fuego, ¿verdad? Donde el rey estaba. Y dice: y cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero. Oiga, iglesia, aquel rollo que Jeremías, Dios le había mandado que escribiese, aquel rey lo cortó, dice la palabra, con un cortaplumas, y después lo tiró en aquel brasero. Imagine la palabra del Señor, desechando la corrección del Señor. Así nos pasa a nosotros, iglesia. Así como este rey, que a veces, si es posible, deseáramos, ¿verdad?, arrancar la palabra, la hoja de la Biblia. No, señores, que no es así. Es que yo lo entiendo así. Es que no es como usted y yo lo entendamos, es como la palabra lo dice. Así como este rey, iglesia, que no tuvo temor de romper aquel rollo y después tirarlo a las brasas y que aquel rollo se quemara, así estamos nosotros también. Que cuando viene palabra del Señor nos molestamos, la desechamos, iglesia, como este rey. Pero aquel que nos habla verdad, liviandad, oh sí, ese es, qué palabra. Así estamos muchos de nosotros, iglesia, a nivel general, que solamente queremos escuchar lo que nos conviene. Queremos escuchar solo a lo que está a nuestro favor. Y lo que dice más abajito, ¿verdad?, lo dejamos a un lado. No, Señor, esto no es para mí. Cuando el Señor nos habla y nos exhorta, ¿verdad?, que dejemos la maldad del pecado. Cuando el Señor nos habla y nos dice: ya no seas más pretexto. Mira, cambia tu carácter. Cambia tu actitud contra el hermano, contra la hermana. Porque déjeme decirle, iglesia, que aún estando en la iglesia hay muchos que están empleitados, enemistados y no se hablan. No, es que esta hermana me traicionó, este hermano me traicionó y yo no lo perdono. No le doy la mano porque es que ya andamos con aquel rencor, iglesia. Ni la mano le voy a dar porque es que no, es que este hermano me traicionó, me hizo esto y me hizo lo otro. Pero vamos para el cielo, ¿verdad? Vamos para el cielo así. Cuando el Señor nos dice: deja de ser mentiroso, deja de hablar en mal de tu hermano, de tu hermana. No queremos hacerlo. Mira, hijo, hija, deja la fornicación, deja el adulterio, deja la mentira, deja la vanidad, deja el orgullo, deja la altivez, cuánta cosa, iglesia.
pero no queremos hacerlo. ¿Sabe que muchas veces nosotros, iglesia, así nos consideramos, que el Señor no tiene necesidad de exhortarnos porque usted y yo ya nos la sabemos todo? Así actuamos nosotros, iglesias, como cristianos, que Dios no tiene necesidad de exhortarnos porque ya tenemos 20, 30 años en el Evangelio. ¿Y Dios para qué me va a exhortar? Así estamos nosotros, iglesias. No es que Dios ya no puede exhortarme, ya si yo ya... Dice el apóstol Pablo que él no pretendía haberlo alcanzado todo, iglesia. Cada día que pasa, iglesia, vamos aprendiendo. No es que usted y yo lo hayamos alcanzado todo y ya, como los querubines, ya tenemos las alas y volamos para el cielo. Dice la Biblia, iglesia, que nada inmundo entrará en el reino de los cielos. ¿Escucharon ese canto que se entonaba que dice, Señor, ¿quién entrará? Es una pregunta, ¿quién entrará a tu santuario? Para adorar. Para adorar. El limpio de manos y de corazón puro, que no sea vanidoso y que sepa amar. O la alabanza dice, aquel que no importa si tú estás en pecado, entra a mi santuario. Si tú hablas mal de tu hermano, aunque andes en pecado, en rebelión, en rebeldía, así puedes entrar a mi santuario. ¿Verdad que no dice así la alabanza? Y no es solamente la alabanza, sino porque la palabra también nos lo dice. La palabra del Señor nos dice, iglesia, que sin paz y sin santidad no podemos ver al Señor. Déjeme decirle, iglesia, que podemos tener 20, 30 años, 40 años en el Evangelio. Pero si nunca le pedimos al Señor, Señor, que cuando venga tu palabra de exhortamiento, de corrección, sea como sea, si sea de consolación, Padre, de lo que sea, pero que mi corazón la reciba con gozo, todo y cuando sea palabra del Señor. Porque no podemos tampoco estarle diciendo, poderoso Dios, amén a todo, iglesia. No podemos estarle diciendo a todo, y depende, ¿verdad?, de aquel que pregona la palabra también. Porque es necesario, iglesia, que como los que pregonamos esta palabra tenemos que dar testimonio. Porque si usted y yo no tenemos testimonio, nadie nos va a creer. Que no andemos en boca de los demás. Mira que fíjate que fulano esto y esto anda haciendo allá afuera y allá está predicando. Mira vos, fíjate, mire hermano, que fíjate que allá había fulano mengano que allá andaba con su novia, allá andaba al otro lado, mire, allá andaba de amiguito, allá en las discos, pero allá está en el altar, mira. Mira, aquel hermano allá anda con otra mujer que no es la esposa de él, pues, y mira, allá está predicando. Sí, iglesia. Usted y yo tenemos que pedirle al Señor el discernimiento del Espíritu Santo para que nadie nos engañe, iglesia. Y no nos pase como este pueblo, iglesia, que este pueblo estaba siendo engañado aún por los mismos ministros. Estaba siendo engañado. Y dice la palabra, iglesia, oiga lo que dice, que ni aún aquel hombre que estaba leyendo enfrente del rey el rollo, dice, cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos el rey y su siervo, que oyeron todas esas palabras. Y aunque el Natán y de Alía y Gemaría rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no los quiso oír. Oiga la soberbia de este rey, iglesia. No tuvo temor de quemar la sagrada palabra del Señor. Con un cortaplumas la cortó y la tiró en aquel brasero y dijo, no. Es que este rey estaba acostumbrado, iglesia, a que los demás falsos profetas le profetizaran paz, paz. Y cuando veían que Jerusalén ya estaba en declive,
Dios les había advertido que si no se arrepentían de su mal camino, el rey Nabucodonosor de Babilonia los iba a sitiar. Conviértete, le decía el Señor, arrepiéntete. No, decía. Desde el más pequeño hasta el más grande, dice, todos hacían maldad. Y así pasa en estos tiempos, iglesia. Es que la maldad no se define, iglesia, por el rango de edad que tengamos, no. Podrá ser niño, podrá ser anciano, andar con un cordón, pero si hay maldad. No, iglesia, la maldad siempre está. Porque dice la Biblia que desde el más pequeño hasta el más grande ya ha existido la maldad. Oh, no, dice, es que está pequeño, todavía es niño, pero sí sabe cómo levantarle la mano a la mamá, ¿verdad? Sabe cómo decir malas palabras, ¿verdad? Así que, iglesia, no hay rango, joven, niño, adulto, lo que sea, siempre hay maldad. Y si no nos arrepentimos y le pedimos al Señor que cambie vuestra vida, iglesia, vendrán consecuencias. Porque déjeme decirle, iglesia, que cuando Cristo venga por su iglesia, Dios no va a preguntar, ¿estás preparado? ¿Ya te arrepentiste de tu mal camino? ¿Ya sacaste lo malo que había en tu corazón? Dios no va a preguntar eso. Dios va a venir, dice la palabra, por aquel que ya se haya limpiado de toda mancha, de toda arruga, y esté listo para volar con el Señor. Y que haya obedecido la palabra del Señor. Aunque aún, dice la Biblia, hubieron ciertos ministros que le decían a este rey que no quemase aquel rollo, porque era la palabra del Señor que Jeremías había escrito, la sentencia que venía. Tal vez, le dice el Señor, se arrepientan de su mal camino. Es que déjeme decirle, iglesia, cuando un corazón está endurecido, solo Dios, iglesia, solo Dios es el único que puede quebrantar ese corazón. Puede estar la palabra en su auge, iglesia, pero si aquella persona no le permite a Dios que la palabra entre en esa vida, en ese corazón y haga efecto, Dios no puede hacer nada. Dios es tan caballeroso, iglesia, que dice que Él no da el libre albedrío. O sea, iglesia, que Él no, Él, si usted quiere y si yo queremos, ¿verdad? Dios es tan caballeroso, iglesia. Y no es porque Dios no lo puede hacer y podemos decir, es que aquel hermano es tan rebelde que nunca cambia, Pero si también Él no pone de su parte también en querer cambiar. Dios puede estar ahí, yo quiero cambiarlo, pero Él no se deja cambiar, o ella no se deja cambiar. No quiere arrepentirse, no quiere dejar su mal camino. Y a veces decimos, es que este ya no cambia. No, este ya no, es que este no. Solo Dios lo puede hacer, iglesia. Y sigue diciendo, iglesia. También mandó el rey a Jeramé, el hijo de Amalek, y Seraías, hijo de Asriel, y a Selamías, hijo de Abdel, para que prendiesen a Baruch, el escribiente del profeta Jeremías, pero Jehová los escondió. Oiga bien, iglesia. A pesar de que este rey quería deshacerse de Jeremías y de Baruch, Jehová los escondió en ese momento, dice la palabra. Y después dice la palabra, y vino palabra de Jehová a Jeremías después que el rey quemó el rollo. Las palabras que Baruch había escrito de boca de Jeremías diciendo, vuelve a tomar otro rollo y escribe en él las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Y dirás a Joacim, rey de Judá, así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo diciendo, ¿por qué escribiste en él diciendo, de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no quede en ella ni hombre ni animales? No sé si usted, iglesia, habrá leído el libro de Lamentaciones. Si usted ha leído ese libro, iglesia, a uno a veces hasta se le salen las lágrimas, iglesia, cuando Jeremías ve aquella destrucción tan horrible, iglesia, en Jerusalén, que llegaron hasta el punto, iglesia, que las mismas madres comieron, ¿verdad?
a sus propios hijos. Es que podemos decir, iglesia, es que no, hermanos, es que no es para tanto, estamos en la gracia. No, hermanos, si el tiempo de la ley ya pasó. La Biblia dice, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Sí, iglesia, podemos estar en la gracia, pero si no obedecemos a la voz del Señor, no esperemos que nada bueno nos va a venir tampoco. No, hermanos, si es que estamos en la gracia, esos tiempos ya pasaron. Hoy vivimos en gracia. Así están muchos engañados, iglesia. No, tú puedes hacer lo que tú quieras, no hay problema. Estamos en la gracia, Dios mira el corazón. Y seguí como tú quieras. Y dice, iglesia, que después Jehová manda a Jeremías a que escribiera otro rollo. Y las mismas palabras que había escrito en el primer rollo, que había sido quemado por el rey Joacim de Judá, esas mismas palabras Jeremías escribió en el segundo rollo. Y le sigue diciendo, por tanto así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá, no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. Y castigaré su maldad en él, y en él su descendencia y su siervo, y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre los varones de Judá todo el mal que les he anunciado y no escucharon. Dice la palabra del Señor, iglesia, que antes de que venga, ¿verdad?, el quebrantamiento, ¿verdad?, o todo lo mal que venga, dice la Biblia que nunca va a venir algo si no lo ha advertido, no lo ha anunciado. Después no le vayamos a reclamar al Señor, Señor, pero tú no me avisaste. Y el Señor diciendo, sí te avisé, pero no quisiste oír, no quisimos escuchar la voz de Dios. Y oiga cómo termina este rey, iglesia. Quiero que busque, poderoso Jesús, Segunda de Reyes. Bendito sea el Señor. Quiero que busque Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 23:36. Oiga cómo terminó este rey, iglesia, por no oír la voz de Dios. Dice, de 28 años era Joacim cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jebudá, hija de Pedaías de Ruma, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Imagínense, iglesia, que este rey fue a ser parte siervo del rey de Babilonia. Pero después de 3 años dice que este ya no quiso ser más siervo, sino que se rebeló. Y dice, pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, las cuales envió contra Judá para que destruyesen conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. O sea, tanto como Isaías y Jeremías. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová para quitarla de su presencia, por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Asimismo por la sangre inocente que se derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová por tanto no quiso perdonar. Oiga, iglesia, Dios no quiso perdonar a este pueblo porque era tanta la dureza de este pueblo, iglesia. Y de ahí después dice la Biblia más adelante en este libro de Jeremías que Dios se levanta otro nuevo rey, Sedequías, que era hermano de este rey Joacim. Nabucodonosor dice la palabra que lo pone como rey de Judá todo y cuando le sea fiel a Nabucodonosor. Este mismo rey, él creía en Jeremías, iglesia. Dice que a veces ciertamente consultaba en los secretos a Jeremías, que le dijera palabra del Señor. Venía Jeremías y le decía, así, así dice el Señor que hagas, y él te dará la vida por botín. Tú no vas a perecer, le dije, pero entrégate a Nabucodonosor. Y eso el rey Sedequías no quiso, dice. Entonces, como no quiso obedecer también este otro rey,
Dice la Biblia que Nabucodonosor aprende a este rey con sus hijos. Y dice que en presencia del rey Nabucodonosor mató a filo de espada a aquellos príncipes. Y después el mismo Nabucodonosor dice que le sacó los ojos al rey Sedequías. Y así dice que hasta el día que murió quedó ciego aquel hombre. Es que este rey Nabucodonosor, iglesia, este era un rey. ¿Qué palabra puede utilizar? Era un hombre despiadado. Que el mismo Dios lo había utilizado para castigar a Jerusalén y a Israel. Imagínense que hasta le sacó los ojos desde aquel rey. Y vemos que es un Dios de amor y de misericordia, ¿verdad? Es que muchas veces usted y yo nos confundimos. No, Señor, es que Dios es un Dios de amor, de misericordia. Dios no me puede castigar. Es que estamos en la gracia, Señor, y todo va a ir bien. Es que si realmente leyéramos la palabra del Señor, nos daríamos cuenta de los castigos terribles que Dios le implantaba a este pueblo. Pero porque como muchas veces somos perezosos, porque me incluyo yo también, no leemos la palabra, no nos damos cuenta de los castigos que Dios le implantaba a este pueblo. No, dice que esto ya fue en el tiempo antiguo. Esto ya fue en el tiempo antiguo, no, esto ya todo ha cambiado. No, iglesia, Dios sigue siendo el mismo Dios. Pero Dios lo que quiere es que usted y yo seamos obedientes. Quiero que busque Juan, iglesia, 6:60, ya para ir finalizando. Juan 6:60. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es que, iglesia, aún en los tiempos, ¿verdad?, de Jesús, a muchos no les gustaba la palabra del Señor. No les gustaba. Oiga lo que dice. Al oír Juan 6:60, al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? Como dice el canto, ¿verdad? Dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Así como nos pasa a nosotros, ¿verdad? Que nos ofende cuando el Señor nos habla conforme a la palabra. Porque déjenme decirle, iglesia, que todo aquel predicador que exhorta y no se basa a la Biblia, no sé entonces qué está predicando. Si solo está dando palo y palo y palo, pero ni un versículo que le respalde lo que esté hablando. Oiga lo que dice: esto os ofende, les dijo Jesús. Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Oiga, iglesia, todo lo que es de la carne para nada aprovecha. Si ya estamos en este camino. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, así como estamos muchos en estos tiempos. El Señor está hablando, está corrigiendo y no creemos. No, dice, ese no es el Señor, dice, ese es el hermano en la carne está hablando. No es el Señor. Y ahí estamos en nuestra necedad. No, dice ese, no creemos. Y dice: porque Jesús sabía que desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes les había de entregar. Jesús ya, así como Dios sabe, iglesia. Mire, podrán haber millones de cristianos en el mundo, iglesia, y las iglesias podrán estar abarrotadas de gente, gloria a Dios. Pero Dios sabe que en cada congregación, en el final, Él sabe quién se va a quedar y quién se va a ir. Dios, Él lo sabe, iglesia. Aunque Él sepa que estuvo en una congregación, pero Dios sabe si esa persona se va o se queda. Y sigue diciendo: y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Así como muchos, ¿verdad? En estos tiempos, ¿verdad? Que cuando el Señor habla palabra, ¿qué es lo que hacen? No, mejor me voy de la iglesia. Me voy.
Y ahí tiene que andar el pastor rogando al hermanito, chinchineando al hermanito, hermanito, no se vaya, hermanito, por favor, quédese. No, es que mejor me voy, y ahí el pastor, imagínese, doble trabajo que le ponemos al pastor, iglesia. Y todo por no querer oír la voz de Dios. No, es que mejor me voy porque es que no. Si verdaderamente, iglesia, si verdaderamente amáramos la palabra del Señor, venga como venga, nosotros vamos a permanecer siempre firmes. Dice la Biblia que el justo florecerá como la palmera. Y aunque vengan vientos, tempestades, iglesia, va a estar firme. Y vemos que dice que aún muchos de sus discípulos volvieron atrás. Imagínense, discípulos que anduvieron, o sea que no es nada nuevo, iglesia, que muchos cristianos en estos tiempos vuelvan atrás. ¿Todo por qué? Porque no les gusta la verdad. Así que no es nada nuevo, iglesia, porque la misma palabra dice en Hebreos, iglesia. Quiero que busquemos ya para ir finalizando Hebreos 4:12. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu,